Buenos días y bienvenidos. Se me comenta cómo puede ser una aproximación al presente que vaya más allá de esa actitud aparentemente aceptada por todo el mundo de vivir el presente, el aquí y el ahora. Algo que se ha convertido en un simple eslogan de una enorme superficialidad. Así que podríamos decir lo siguiente. Un hombre, buscador y no buscador, puede decidir borrar las huellas de su propio trayecto, tanto por el mundo como por la búsqueda. Y ello lo va a conseguir soplando, una forma muy peculiar, muy específica de soplar sobre el pasado para que se aleje de nosotros, se olvide de nosotros y nos deje en paz, nos deje nuevos, renovados, sin ninguna necesidad de sostener ninguna fidelidad al pasado bueno y al pasado malo. De forma tal que ese hombre, sea buscador o no buscador, se acuerda sustancialmente de todo, pero como si fuera nada. Sabe que sucedió, pero no resiente lo que sintió. Esta es una forma absolutamente legítima de vivir. Y esto lo digo obviamente para todos aquellos adictos de la psicología moderna actual, a los cuales seguro que esto les parece una especie de sacrilegio. Se acuerda del pasado como si el pasado hubiera sucedido por sí mismo a sí mismo, a un ser que, o coincidencia, soy yo. Simple coincidencia. Soy yo, eres tú, es él, es ella. Entonces, los plexos que están situados en el tórax se sueltan, se relajan, se liberan. Y así la respiración empieza a ser más espontánea. Ya no jadeamos por el pasado, ni hiperventilamos por el pasado, espontánea y natural. Y nosotros empezamos a aprender a ir detrás de la respiración como si fuéramos en procesión. En mi medio cultural es bien conocida las procesiones. Por delante van las figuras, las autoridades, las carrozas. Y nosotros aprendemos a seguir la respiración como se sigue en una procesión o como se sigue cuando se están cogiendo olas. Pero es que además
tanto un buscador como un no buscador también puede decidir no proyectarse sobre el futuro, lo que equivale a no preconstruirlo con la imaginación voluntarista. Lo cual implica no desear demasiado. Y para los buscadores, no intentar demasiado, intentar el intento personal, intentar sí, pero lo justo, y no rezar demasiado. De forma tal que el cerebro imaginario responsable de lo que es la visualización se relaja también, porque no tiene la tarea impuesta de sostener imágenes creadas y artificiales para condicionar cómo va a ser mi futuro. Ese cerebro ligado a lo visual, a lo imaginario, no tiene que hacer el terrible esfuerzo de fijar una imagen que en realidad siempre está en movimiento. Es un esfuerzo que consume una enorme cantidad de energía. Y entonces podemos decir que la cabeza, el cerebro, sustancialmente se relaja, se abre, respira de otra forma. La circulación sanguínea quizás disminuya, pero se hace mucho más natural. Los músculos de la cabeza, del cráneo y las meninges internas, casi con seguridad, también se relajan de aquello que estuvieran haciendo. Sin duda, estaban ejecutando una contracción para sostener una imaginación. Se renuncia parcialmente a la actitud interna. Quiero que llegue a ser así o asá. Cuando soltamos el pasado, también hemos renunciado a una actitud interna que dice, no quiero o sí quiero que sea así o asá. Hemos renunciado a esas dos enormes actitudes y nuestro tórax y nuestra cabeza han sido tocados. Pero, ¿y el presente? ¿Qué es el presente? Cuando lo puedo ver, ya es pasado. Y cuando lo consigo imaginar, ya es futuro. Pero, ¿no podríamos experimentar un presente natural y más o menos auténtico de ninguna forma entonces? ¿Acaso el presente es como el agua que se cuela entre nuestros dedos?
hay muchas cosas concretas e indudables. La primera es esta: un conjunto de formulaciones que empiezan con el yo. Yo estoy aquí y ahora. Yo estoy viviendo en el presente. Yo vivo presente. Yo soy el presente. Pero en todas estas sentencias, lo que queda realmente marcado y subrayado es el yo. Yo, una cosa u otra. Cuando se intenta coger el presente con las manos, se puede hacer una afirmación sobre él, pero que en realidad es una afirmación de mí. Entonces, ¿no sería mejor soltar las manos y dejar que el presente corra? Quizás incluso sin ocuparnos tanto de él como hacemos muchas veces los buscadores, que sacralizamos la posición de yo estoy aquí y ahora en mí. No quiere decir que esa posición no sea correcta, no sea higiénica, no sea útil, pero si la sacralizamos, tiene el valor de una sacralización cualquiera. No es que hayamos conseguido una nueva actitud ante el presente, sino que simplemente sacralizamos el presente, sacralizamos el vacío, sacralizamos la nada o sacralizamos la impersonalidad. Pero no nos interesa, en realidad, todavía, vivirlas en sus posibilidades. ¿No sería mejor tratar al presente como si se tratara de otra persona que tiene su vida propia? Como si fuera mucho más un tú que un yo. Un presente que tuviera su propia autoexistencia, autojustificación, autopropósito. Un presente que fuera un tú, que fuera otro ser ante el cual ciertamente yo puedo estar presente y acompañarle. Pero a condición de que antes no me lo haya comido o no lo haya agarrado hasta asfixiarlo en mi propio yo. Así que tenemos, digámoslo a grosso modo, dos tipos de enseñanzas: las que afirman el presente, esto es real, esto es verdad, este es el camino. Y nos pueden llevar, si lo entendemos de la forma adecuada, no yoica,
a abrirnos a un misterio integral. Y ese misterio no es el misterio de la búsqueda, sino que también es el misterio de la vida antes, mucho antes de cualquier búsqueda. Y va a ser el misterio de la vida después, mucho después de cualquier vida y de cualquier búsqueda. La aproximación a este misterio es bien conocida en la filosofía occidental cuando se señala por parte del sabio que yo no sé nada, pero incluso tampoco estoy demasiado seguro de no saber nada. Si resulta que sé algo, pues será para mí una inmensa sorpresa. Yo no afirmo categóricamente que no sé nada. Yo tengo la sensación subjetiva en este instante de que no sé nada, pero quizás, quién sabe, sepa bastante o incluso mucho. Lo voy a comprobar. Pero en todas estas posibles acercamientos al presente, nos encontramos claramente con que tienen una relación inseparable con la posición de nuestro abdomen en su globalidad. O sea, todo lo que está por debajo del diafragma. Por supuesto, por debajo del diafragma, en el abdomen, tenemos una serie de órganos en funcionamiento, y eso lo sabemos absolutamente todos. Pero también tenemos unos centros energéticos, unos plexos nerviosos que tienen su función, aunque hayan sido básicamente despreciados. Y tenemos una posible aproximación, digamos, mística o trascendental, cuando entendemos nuestro abdomen como el lugar del poder, el lugar de la voluntad, el lugar de la afirmación primera, natural y espontánea de yo soy yo. Mucho antes que un bebé tenga representación imaginaria y mucho menos historia, el bebé, con días, con semanas, afirma en su abdomen que él es él. De ahí que en algunas corrientes de búsqueda, especialmente en el budismo japonés, el centro del jara tiene una enorme trascendencia. Un jara que está contraído, como veremos luego, por el hambre y por otras cosas, y que debe abrirse a su posición más natural. Nuestro jara está controlado por la voluntad personal, pero tenemos la opción de que se abra a otra voluntad. O si se quiere entenderlo de otra forma, tenemos la posibilidad de sostener otra voluntad que la que tenemos ahora mismo. Y no va a ser una voluntad voluntarista de desarrollo de la voluntad, sino una
voluntad distinta, de diferente cualidad, una voluntad más integral. No es más voluntad, como nos enseñaron de jóvenes, sino otra voluntad, incluso personal. El bebé, lo primero que experimenta, aparte de ciertas otras sensaciones, no cabe duda, es hambre. Hambre. Lo experimenta, por supuesto, en todo su cuerpo, en todos sus tejidos, en todas sus células, pero ciertamente tiene una relación con el aparato digestivo, asimilador de los alimentos, y por lo tanto con el abdomen. Y para satisfacer ese hambre, en las semanas siguientes va a desarrollar el apego emocional a la figura que le garantiza la satisfacción del hambre. No estoy diciendo nada novedoso, esto es de psicología de bachillerato, no es mucho más complejo. Pero para garantizar a su vez que este apego emocional a la figura que le alimenta tenga éxito, va a desarrollar una ideación, una serie de representaciones particulares y peculiares sobre cómo manejar el objeto, en este caso, primer objeto, el objeto materno, el objeto nutricio, cómo manejarlo mediante su mente, sus ideas, sus conceptos, lo que ha aprendido, cómo ha visto que reacciona el objeto, qué quiere el objeto, qué valor tiene el objeto, qué le gusta al objeto materno, qué le gusta a la vida, cómo puedo conseguir controlar y dominar la vida para garantizarme un cierto apego o control sobre ella y para garantizarme no sufrir de hambre. Así que podríamos decir de alguna forma, esto es importante y tiene su trascendencia, no es psicología del yo, no es solo psicología del ego, es una dimensión psicológica que vamos a poder comprobar los buscadores en primera persona y probablemente como un inmenso obstáculo que tendremos que aceptar por un lado y superar por el otro. No hace falta hacer ningún ayuno para conocer la dimensión del hambre que los seres humanos tenemos desde el origen. Podríamos decir que la voluntad de comer equivale en alguna medida a la voluntad de ser. De forma que tenemos hambre orgánica de alimentos, hambre emocional o psíquica de seguridad y de protección, y hambre intelectual o ideatoria de representaciones e imágenes de cómo es la realidad total en la cual yo debo conseguir no sufrir de hambre. Por cierto, que
contra cualquier aproximación de la búsqueda que favorezca el ayuno o la represión del hambre, nuestra posición es absolutamente contraria. No se trata de favorecer al hambre, sino de distinguir muy nítidamente, tanto para los alimentos materiales u orgánicos, como para los alimentos psíquicos y también para los alimentos intelectuales, que son la ideación, los pensamientos, distinguir muy nítidamente entre hambre verdadera, que equivale a la necesidad, del apetito, que equivale al deseo o placer, y a su vez distinguirlo de la bulimia compulsiva de comer y comer lo que sea. Alimentos físicos, por supuesto, alimentos emocionales también, e incluso alimentos intelectuales, ideas, reflexiones, análisis, comparaciones, juicios. Este mundo que hemos llamado el mundo intelectual del hombre y que es un saco de ideaciones de muy poco valor. Casi nunca en este saco de ideaciones del hombre aparece una idea grande o una idea de verdad. Casi nunca. Son pensamientos de desecho rodando pasivamente alrededor de nuestra cabeza. Las ideas en grande no tienen nada que ver con todo ese discurrir, pero son poco frecuentes, ciertamente. El buscador sabe, reconoce que hay ideas en grande y él quiere experimentarlas en una medida razonable, de acuerdo a sus posibilidades y necesidad. Así que por todo esto, agarro el pasado para que no se me borre, pero cuidado, agarro el pasado lleno de nostalgia, el pasado bueno, el pasado bonito, para que no se borre. Y agarro sin querer el pasado malo, lleno de experiencias negativas y sufrimientos diversos, que se me va a acabar por adherir a mí. Sujeto a la vez el futuro con la otra mano, para que no se evapore esa imagen que a duras penas he podido construir. Y aquí viene la cuestión de la meta personal, de las metas personales, de los ideales del yo, de los objetivos de la vida, de la búsqueda de un sentido. Cuestiones ellas absolutamente nobles, que se sitúan, digamos, en el futuro, en el campo de lo ideal, pero posible de realizar. No estoy descalificando ni el pasado ni el futuro, sino haciendo una decantación de qué pasado y qué futuro nos impide despertar y evolucionar, y qué pasado y qué futuro nos ayuda a hacer esas dos cosas, además de vivir correctamente bien. Y domino incluso y me apropio con mis manos del momento presente para que no se salga del carril que ha quedado marcado desde mi pasado a mi futuro. El presente que está en el medio solo puede ser uno. Así que yo agarro mi presente y lo modelo y lo
le doy forma y lo controlo para garantizar llegar desde ese pasado a ese futuro. Entre el pasado que yo recuerdo y el futuro que yo sueño, el presente solo puede ser uno concreto y determinado. Y ahí viene mi esclavitud. Me aferro a él, al presente, y no le dejo ni respirar, ni fluir, ni ser en lo que él sea. Ese presente que es la vida en sí. Ese presente donde se manifiesta como más real, el único lugar donde se puede manifestar en la perfección del momento la vida más auténtica, más en sí. Tenemos dos opciones con nuestro abdomen. Con el abdomen apretado, contraído, voluntariosamente manejado, logramos una voluntad personal, en absoluto negativa, en principio, porque es una voluntad que vamos a necesitar en alguna medida en nuestra primera fase de la vida. Y con el abdomen abierto, confiado, liberado, no dominado por el miedo, la ambición ni la imaginación, conocemos otro tipo de voluntad, a la que podemos llamar, creo yo que tranquilamente, una voluntad más impersonal. Una voluntad que afirma y que comparte con la vida. No es una voluntad exclusivamente de mí, de mis intereses, de mis necesidades, de mis deseos. Como digo, de joven se necesita un cierto desarrollo porque hemos nacido en esta cultura. No sé si en otras culturas haría falta. Evidentemente en otras culturas se desarrolla otra voluntad. Eso es evidente. Pero el hombre joven necesita un cierto desarrollo para adaptarse a esta sociedad, un cierto tipo de voluntad correspondiente a esta sociedad, a esta cultura, a esta civilización. No hay nada criticable. Son realidades a las que podemos calificar de que tienen mayor o menor acierto, nada más. Pero cuando el hombre es senior, cuando el hombre ha vivido, y también, ¿por qué no?, cuando el hombre ha buscado, lo que necesita es otra voluntad. Una voluntad que va a compartir no solo con sus conciudadanos, con sus prójimos, con sus hermanos, no. Va a compartir de alguna forma con el movimiento natural e inevitable de la vida. No es una voluntad estrictamente individual, separada, sino que es una voluntad que se ha reconciliado con la vida natural en su dimensión más grande, o cuanto menos en una dimensión mayor. Un hecho sorprendente es que empezamos a comprender que en nuestra juventud, por decirlo así, cuando lográbamos ese momento de ejercicio de la voluntad,
era porque sin darnos cuenta habíamos conseguido alinear nuestra pequeña voluntad con la otra voluntad, esa nueva voluntad que se manifiesta en un abdomen confiado, abierto, que quiere de una forma nueva y que se satisface con una determinada nutrición. Y cuando todo esto más o menos se produce, el hombre empieza a entender el misterio fluyente, el cómo corre y huye el presente, y a la vez el misterio de permanencia, de presencia indudable, de presencia consistente, podríamos decir, de presencia atemporal, y podríamos decir, y pido comprensión por este adjetivo, de presencia eterna, que un hombre, cualquier hombre, pero particularmente aquellos buscadores que se dispongan a ello, va a poder experimentar. Ese presente tendrá una cualidad doble y absolutamente paradójica. La viviremos sin que me pertenezca a mí y seremos plenamente presentes por primera vez en una realidad que no soy yo. Estas paradojas, el buscador ya está acostumbrado a reconocer que no son absurdos, lógicos para nada, sino que son la única forma posible de describir la realidad y sobre todo la experiencia que él va a tener. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que haya resultado interesante y hasta otra nueva ocasión.